importante. Dile al que está a tu lado, ventila tu casa. Porque a veces nos preocupamos de que la casa esté bien calefaccionada, pero la humedad, las bacterias, los virus se concentran dentro. Así que procurar en las mañanas abrir un poquito las ventanas, una media horita, para que se ventile la casa y luego poder volver a calefaccionar. Amén. A mí, gracias al Señor, no me han entrado balas y declaro en el nombre del Señor que no me entren. Bien. Mañana lunes tenemos oración a las 6:30 de la mañana, hora local, hora chilena, 6:30 de la mañana oración, 5:30 para los internacionales, los madrugadores, 5:30 de la mañana allá en Ecuador, tenemos una hora menos. Y a las 7:30 de la tarde tenemos nuestro tiempo de discipulado. 7:30 de la tarde, discipulado. Estamos siendo instruidos en las casas iglesias. Amén. También martes, miércoles, jueves, usted sabe que tenemos casas iglesia. Los miércoles a las 8:30 de la tarde, unánimes se conectan allí para tener un tiempo de comunión, de palabra, de oración junto a Benjamín. Y próximo domingo 15 de junio, aparte de ser el cumpleaños de esta maravillosa mujer, tenemos nuestra reunión. Amén. Bien. No sé si alguien quiere contar algún testimonio, alguna experiencia, alguna historia, algún sentir, alguna palabra del Señor. Estaba esta mañana, anoche dormí bien mal, bien poco. Hubo una fiesta de gatos en el techo de mi casa. Usted sabe que nuestra casa es de un piso y hay un regimiento de gatos. Y mi esposa decía ayer, oye, todavía no es septiembre, o sea, agosto, todavía no es el mes de los gatos y los gatos ya andan haciendo estragos. Y había un recital de gatos en el techo, wow. Como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana estaban los gatos ahí y me desvelé. Así que yo dije, bueno, si los gatos no me dejan dormir, es el Señor que está enviando a sus ángeles gatunos para despertarme. Y bueno, me levanté con esta carga de las casas iglesias. Usted sabe que hemos estado desde la Escuela del Nuevo Pacto ya un mes trabajando, desarrollando todo este sentir del Señor, toda esta carga del Señor a nuestros espíritus del trabajo de las casas iglesias. Y bueno, estamos comenzando a ver pequeños brotes, pequeños frutos, pequeños resultados. Sé que en todos ustedes está este sentir de las casas. Amén. Así que no sé si alguien tiene algún testimonio en alguna casa, en algún hogar, sea breve. No quiere pasar para acá. Entonces no hay testimonio. ¿Ah? No, que se ahoga. ¿Ah? El hermano Jimmy allí tiene una botellita bien buena de agua, por si se ahoga. En el nombre de Jesús, no tiene que dar una prédica, son breves 2 minutos. 2 minutos, nada más. Le damos un aplauso al Señor por la hermana Mari. A ver, bueno, todo lo hace el Señor, no nosotros. Bueno, y quiero darle gracias a Él también por lo que está haciendo el Señor en Hualqui. Hemos estado orando mucho, como decía el pastor, después de la Escuela Nuevo Pacto, el Señor también ha ido cargando nuestros corazones por las casas iglesias. Y la verdad es que cuando uno es obediente al Señor, a la palabra del Señor, hay que ver cómo el Señor responde. Hemos estado orando hace mucho tiempo. No sé si recuerdan ustedes que poníamos en oraciones a una tal Carmen Ramírez. Ella la conocimos en uno de los grupos que participamos nosotros, en la cual siempre que la invitaba ella viajaba a Quillón, pero ella estábamos nosotros orando por ella, hasta que un día llegó el momento, el tiempo del Señor.
Así que, gracias a Dios, el Señor permitió añadirla a la casa iglesia de Hualqui. Y con esto yo glorifico al Señor porque esto todo lo hace Dios. Nos glorificamos, ¿cierto?, a Cristo porque ha sido maravilloso, hermana, como esta hermosa, bueno, ya hermana. Ese día fue algo sorprendente. Hemos quedado sorprendidas con las hermanas allá. Sorprendidas y sorprendido, perdón, sí, y resulta que fue algo en la cual ella fue muy ministrada de parte del Señor y donde el Señor, el Espíritu Santo, permitió de que la casa iglesia abriéramos la boca, hermano. Fue algo maravilloso. Ahí las hermanas todas parecían loritas, glorificando al Señor, donde todos los oídos, o sea, nuestro, escuchando a esta nueva hermana que el Señor añadió a la casa iglesia. Ella, con mucha necesidad de hablar también, nos dimos cuenta ahí, y fue hermoso. Ella se sintió muy contenta, muy bendecida. Quedó de seguir participando de estos hermosos momentos que el Señor está trabajando, ¿cierto?, con la casa iglesia. Así que el Señor la ministró, estuvo llorando y agradecida y daba gracias al Señor, hermana, por esa palabra que el Señor puso en los labios de nuestro hermano Benjamín. Agradecido de esto, y ella también daba ese testimonio que dijo: yo tomo esta palabra, dijo, me voy con ella, pero no para que por el momento, vivir el momento, sino que dijo, voy a seguir meditando en ella, en la palabra que se entregó. Así que yo de verdad doy gracias al Señor, impactada también, y con ese deseo, ese anhelo que Dios pone en el corazón de seguir trabajando más, porque sí, el Señor, hay más, hermana, hay más. A pedir, a seguir orando por una familia también, no quiero decir de dónde viene esta familia, a seguir orando por ella, pero la familia se llama Camila. Presentamos aquí a la iglesia para estar orando por ellos, porque sabemos que también ella está en el propósito del Señor. Así que, hermano, uno de parte del Señor hay gozo en nuestros corazones. Nosotros nos gozamos cuando nos reunimos en esta casa iglesia. Nos gozamos, ¿cierto? Las hermanas, cuando vemos entrar a una hermana nueva a la casa iglesia. Así que yo doy ese testimonio, y el pastor aquí está detrás de mí para tomar el micrófono. Pero cuando tú quieres hablar de las cosas del reino, no puedes callar. No se puede callar. Así que eso, y después que yo no quería pasar adelante. Que Dios le bendiga, hermana. Así que aquí estamos como obreras para trabajar en lo que es del Señor. Gracias. Amén. Bueno, esto es lo que nosotros hemos proclamado, anunciado por mucho tiempo. Nosotros, la única forma de aprender y de ver los resultados es haciendo la tarea. Si nosotros esperamos de que un ángel del cielo venga y nos diga qué hacer, dónde ir, qué hablar, esas cosas no pueden suceder, sí, han sucedido. ¿Ah? Pero, hermano, nosotros tenemos la palabra profética más certera y más segura dentro de nosotros, improntada en nuestro espíritu. Ponga su mano acá, diga conmigo: en mi interior habita la palabra profética más segura. ¿Ah? Cristo habita en usted. Entonces, hay algo tremendo cuando nosotros
obedecemos al sentir del Señor, cuando tenemos una vida en obediencia al Espíritu Santo, cosas extraordinarias van a comenzar a suceder a través de nosotros. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Simplemente estar dispuestos a abrir la boca para que el Señor la llene. ¿Mm? Entonces, en estas cosas no hay que el enemigo opera de esa manera. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? No sabes cómo hacerlo. No estás preparado. No tienes conocimiento. No tienes estudios teológicos. No tienes preparación. Eres corto, eres corta de palabra. Eres tímido, eres tímida. Y esas son las mentiras del diablo. Porque la palabra dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ah? Entonces, lo extraordinario es que tú no tienes que tener gran preparación ni ser demasiado elocuente en lo que vas a hablar, sino que simplemente abrir tu boca para que el Señor la llene. Nada más. Eso es así sencillo. Tú te das cuenta, la hermana Mari no quería pasar, pero hay que apagarla. ¿Mm? Entonces, ella cuando está compartiendo se ahoga, tiene problemas, ustedes saben, en su sistema respiratorio, pero para hablar del Señor ni se trapica. ¿Ah? Amado, porque en la medida, en la manera en la que nosotros le creemos y le obedecemos, este asunto es solo de obedecer, las cosas van a suceder. Así que seguimos orando para que cada día, cada semana, vayamos recibiendo testimonios, las sanidades, los prodigios, los milagros y las conversiones van a ocurrir en las casas. Y el día domingo solo vamos a reunirnos para congregarnos y tener comunión con toda la iglesia. Amén. Y es más, vamos a congregar, ¿y cuántos lo creen? Vamos a congregar mucha más gente en las casas iglesia que en los cultos del domingo. Y va a haber gente que no se van a conocer entre sí, que van a ser de la iglesia, pero no se van a conocer entre sí, pero van a ser parte de la iglesia que está en las casas. Entonces, Dios puso un sentir en mi espíritu en estos días, y yo lo quiero compartir con ustedes, porque tenemos que orar por esto. En la medida en que las comunas se vayan multiplicando, las casas iglesias, vamos a ir haciendo reuniones por comuna una vez al mes. Para que la gente que no puede venir acá el día domingo se congregue en su sector, al menos una vez al mes. Y quién sabe, en un mediano a largo plazo, de allí mismo de las casas iglesias se levantan los nuevos pastores y pastoras que van a pastorear esas comunas. No solo en el Gran Concepción, sino en otras ciudades, en otros países, en otros continentes, en otras galaxias. Amén. Dile, esta es la manera ordenada de Dios. Cuando tú lees las epístolas que escribieron los apóstoles, no fueron destinadas a las grandes reuniones. Esas cartas fueron destinadas a iglesias que estaban reunidas, gente que estaban congregada en las casas. Amén. Entonces, dile al que está a tu lado, tu casa es una iglesia. Y tú eres un pastor, una pastora de esa casa iglesia. Entonces, la casa iglesia va a llegar un momento donde por razones naturales, por razones obvias, no se puede tener más gente porque una casa está diseñada y acondicionada para que viva una familia de 4, 5, a lo mucho 6 personas. Pero ya contigo hay una casa iglesia. Ya con tu familia y con los que están en la casa, ya son una casa iglesia. Y si tú convocas a tu vecino, a dos familias más, 3 familias más, ya tu casa no da abasto. Entonces, ¿qué necesita? Abrir otra casa iglesia. Y así sucesivamente. Entonces necesitamos creer en esta palabra, tomarla como nuestra, para que comencemos, primero que todo, a obedecer al mandato del Señor y comencemos a ver la multiplicación. Amén. Lo que dice la pastora es verdad.
La mies es mucha, pero los obreros flojos. Amén. Y pocos. Bien, vamos a el libro de, o el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16 al 20. Marcos, capítulo 1, del 16 al 20. Hemos estado siendo instruidos mucho en las casas, iglesias, en los grupos pequeños, y nosotros personalmente, que llevamos con mi esposa 26 años en el ministerio, 26, 27 años en el ministerio, 24 años como pastores. Lo que más nos ha dado frutos son los grupos pequeños. La iglesia en Ecuador comenzó con una casa. Me recuerdo la casa del hermano Guillermo Fiallos y su esposa Mónica Buendía, con su familia, con sus hijos, con su hermana, con su cuñada. Y allí comenzamos. Luego instaurando pequeños grupos de discipulados. En ese entonces nosotros trabajábamos con redes, el discipulado de mujeres, el discipulado de hombres. Y el Señor fue sumando cada semana, cada día fue sumando gente. Luego la red de jóvenes, señoritas y jóvenes varones. Y así la iglesia en Ecuador fue conformada, solo con grupos pequeños. Diga conmigo, grupos pequeños. ¿Ah? Y para esto tú no necesitas una gran cantidad de gente, sino que tú necesitas a la persona apropiada, a la persona adecuada. Amén. Entonces, Dios, el Señor, no buscó a gente calificada, ni preparada, ni experimentada para realizar la tarea, sino gente humilde, sencilla, gente común y corriente, gente prácticamente vulgar, que no ni siquiera sabían hablar bien, que no sabían expresarse bien. Pero Dios los tomó, el Señor los llamó, los apartó para que estuvieran con Él. Amén. Me hacen una seña acá, Benjamín me indica 3, 4 y 5 de julio. Está confirmadísima la convención de jóvenes unánimes en la ciudad de Viña del Mar, en la casa de todos. Así que es un maravilloso tiempo para los jóvenes, para que les den permiso a los jóvenes, para que vayan con ellos. Ya tenemos arrendado un hostal para que puedan ir, estar allá. Bueno, ahí si usted puede también anotarse, si quiere sembrar. Los pasajes por la fecha son un poquito más elevados de lo normal, pero si usted quiere sembrar en los jóvenes, ya se está viendo el alojamiento, el hostal ya está aparte, pero hay que comer, hay que trasladarse, la acreditación, y sabemos que hay hogares donde hay jóvenes, hay más de 1, 2, 3, y se necesita aporte. Amén. Mira, perdóneme que me tome más tiempo de esto, por favor, antes de ir a la palabra. Pero mi amada, yo estaba justo antes de pasar acá adelante, Dios cargó mi espíritu con 2 palabras. Génesis 14 y Hebreos 7, Melquisedec. Y no habíamos conversado con mi esposa nada de esto. Y es porque está en el espíritu. Cuando Abraham viene de derrotar a los reyes de Kedorlaomer, dice que salió a su encuentro Melquisedec, rey de Salem. Y dice la palabra del Señor que Melquisedec, diga conmigo Melquisedec, bendijo a Abraham, bendijo al de la promesa. Y la palabra del Señor dice que Abraham en respuesta le dio los diezmos de todo al que lo bendijo. ¿Y por qué es importante para nosotros Génesis 14? Porque anote esta palabra allí. La ley de la primera mención.
la ley de la primera mención. Porque todo lo que se menciona en la Biblia por primera vez establece un orden, establece un principio rector. ¿Mm? Abraham dio los diezmos a Melquisedec mucho antes de que la ley fuera anunciada, mucho antes de que la ley viniera. Amén. Luego, cuando la ley vino, la ley determinaba de que los diezmos eran presentados en el templo para los levitas. Aquí hay un punto importante. Nosotros no funcionamos en el orden levítico. Los pastores no somos levitas. Nosotros funcionamos en el sacerdocio, según Melquisedec. En el sacerdocio nosotros ministramos. Diga conmigo, ministramos. Ministramos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham entregó los diezmos de todo. ¿Qué es lo que es el diezmo? Es el 10% de todo lo que usted recibe. No es de nosotros, no es suyo, no es mío, es del Señor. Para el servicio del sacerdocio. Malaquías también habla acerca del diezmo. Dice, traer todos los diezmos al alfolí. Y dice, y hay alimento en mi casa. Escucha, cuando usted ve de que la palabra que fluye de este lugar está al mismo, llamémoslo, nivel de lo que usted escucha en las redes, de lo que usted escucha en las convenciones, de lo que usted va a la escuela del Nuevo Pacto, en el mismo nivel. ¿Por qué? Es porque usted tiene no levitas apartados para el sacrificio o para el servicio. Usted tiene sacerdotes que ministran la vida, que imparten la vida. Entonces, ¿con qué bendijo Melquisedec a Abraham? Diga conmigo, con pan y con vino. Diga fuerte, con pan y con vino. Entonces, ¿qué le da? Le provee pan. El pan es Cristo. Y el vino es el Espíritu. Le da la porción de vida suficiente y necesaria que requería y que necesitaba Abraham. Entonces, cuando usted está dando, ¿qué es lo que está haciendo usted? Usted está reconociendo lo que está recibiendo. Usted está reconociendo la vida y usted está reconociendo el fluir del Espíritu. Usted no está dando por obediencia. Usted está dando porque está reconociendo. En este caso, a quiénes o de quién usted está siendo nutrido y abastecido. Y luego en Hebreos 7, Pablo nuevamente menciona el sacerdocio de Melquisedec, porque este es el sacerdocio que nos rige a nosotros. Amén. Amado, porque son cosas que tenemos que nosotros ir desmistificando y tenemos que ir tomando como parte de nuestra vida cotidiana, de nuestro servicio en el Señor. Entonces, usted tiene familias que están al servicio del Señor y al servicio suyo en este sacerdocio. Amén. Y si nosotros no somos obedientes, voy a tomar esa palabra, si nosotros no cumplimos y si nosotros no reconocemos a quienes salen a nuestro encuentro después de las batallas y nos entregan y nos proveen el pan y el vino, entonces quiere decir que nosotros no estamos reconociendo vida y estamos en muerte. Tú imagínate a Abraham, después de haber derrotado 10 reyes, 10 ejércitos.
porque venía de la rota de los reyes en Kedorlaomer. 10 reyes contra uno, 10 ejércitos contra uno, 10 pueblos contra Abraham. Venía de libertar a su sobrino Lot. Entonces él viene, yo me imagino, cansado, extenuado, exhausto por la batalla, pero había recibido gran botín. Y le da a Melquisedec, después que Melquisedec lo bendice, el diezmo de todo lo que había recibido. Dígale al que está a su lado, no estamos en una casta, no estamos en una tribu, estamos en un sacerdocio. Este es un sacerdocio santo. Entonces, Pablo en Hebreos 7 habla del sacerdocio de Melquisedec. Esto no es una casta, no es una tribu, es un orden. Es un orden. Y en este orden todos funcionamos, todos ministramos, pero tenemos gente que nos preside. Entonces, ¿por qué digo esto? Es porque a veces somos mezquinos. No a veces, siempre somos mezquinos. Nos duele el bolsillo, nos duele el dar. Y muchas veces somos escasos y retenemos más de la cuenta. Y dice la palabra del Señor que cuando nosotros retenemos más de la cuenta, venimos a necesidad, venimos a carencia y venimos a maldición. Entonces, necesitamos ser generosos para que, mira, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita dinero para que la iglesia exista, crezca y se expanda. Pero lo que sí necesitamos nosotros es dar. Porque la palabra dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos retienen más de la cuenta. Codiciando algunos son extraviados de la fe. Codiciando algunos son traspasados de muchos dolores. O sea, no hay nada más peligroso que un corazón y una persona amarrete. Amén. Mírele la manito al que está a su lado. Como dijo alguien una vez, capaz que todavía tenga las pelusas de guagua ahí, cerrada, apretada la mano. Entonces, de verdad, esto es tremendo. En el mundo tú gastabas en fiesta, en cigarros, y se te iba una gran cantidad de dinero, Coca-Cola, pero llegaste a Cristo. ¿Y sabes cuál es el problema? Y perdón que me tome este tiempo, pero es importante. ¿Cuál es el problema? Es que para poder servir al Señor, tú necesitas una vida ordenada. No puedes por ningún motivo tener los mismos niveles de gastos y de costos que tenías en el mundo para servir al Señor. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo siempre nosotros tenemos dinero para pagar todas nuestras cuentas. Tú tienes tus tarjetas de crédito al día. Tú tienes la luz de tu casa al día. Tú tienes el agua de tu casa al día, o lo intentas. Tú tienes tus créditos, tus líneas de créditos al día. Pero al Señor, como el Señor no viene del cielo, como nadie va a orar por ti para que caiga un rayo del cielo y te parta, pero al Señor lo olvidamos, lo dejamos de lado y nos olvidamos de Él. No puede ser posible. Tú no vas a la bomba de benzina y le dices al señor de la bomba, señor bombero, no tengo plata, pero ¿me puede echar benzina? El Señor te va a decir allí, perdóneme, pero al Señor sí.
Entonces muchas veces nosotros, y perdona que sea tan explícito, tenemos el descaro de decirle al Señor, ayúdame, guárdame, protégeme, ¿m? Y lo postergamos en este asunto del dinero. Entonces es importante que en el nuevo pacto nosotros tengamos un desapego al dinero. Porque podemos estar muertos a muchas cosas, pero a lo que no hemos muerto aún es a Mamón. Hablamos de la muerte, hablamos de la cruz, pero cuando nos tocan el dinero, damos vuelta a la página, cerramos los ojos, cerramos los oídos y le decimos al Señor, no quiero ser crucificado en el área de la finanza. Te entrego toda mi vida, me rindo por completo a ti, pero el área financiera, déjamela a mí. Yo quiero que seas el dueño de todo, pero no de mi economía, no de mi billetera. Diga al que está a su lado, dígale, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y qué dice Malaquías? Dice, ustedes la nación me habéis robado todo. ¿Y habéis dicho en qué? En vuestros diezmos. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Amén. Wow. Diga conmigo amén o diga ay, ay, ay. Amado, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque esto es parte de la vida de la iglesia. A usted no le incomoda cuando Dios le dice te voy a bendecir, pero sí te incomoda cuando Dios te dice pero también te voy a pedir. También nos incomoda cuando nos dice el Señor te voy a pedir. Entonces somos extraordinarios. Queremos que Dios nos dé sin reserva, pero siempre nosotros guardamos nuestras reservas para nosotros. Andando junto al mar de Galilea, Marcos 1 del 16 al 20, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Diga conmigo, dile al que está a tu lado, dejando ahora sus redes, le siguieron. Dígalo fuerte. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Amado, para que tú puedas ser quien Dios dice que tú eres, es indispensable, es urgente, es imperativo y es necesario que tú dejes más de algo en tu vida. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, diga conmigo, dejando luego. Vamos, diga, dejando luego. Quiero que retenga eso en su corazón. Porque hay un gran problema en el ser humano. Es que el ser humano no es inmediato, no es obediente a la primera, al llamado que el Señor le hace. Siempre esperamos que Dios nos siga hablando, siempre esperamos una segunda, una tercera confirmación, que si esto es del Señor o no es del Señor. Cuando Dios le habló a Abraham, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham obedeció al Señor, pero no fue absoluto. Abraham siempre arrastró situaciones en su vida, siempre arrastró cosas en su interior durante la primera instancia de su llamado
hasta llegar a un momento en la vida de Abraham en que Abraham fue absoluto a lo que Dios le había dicho. ¿Estamos acá? Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Pero ¿qué hizo Abraham? Salió con toda su parentela, justo de lo que el Señor le había dicho, te sacaré, te apartaré. Y luego nos encontramos con Jesús en Marcos, y donde le dice a sus discípulos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes. Es como que si el Señor te dice, quiero que hagas esto, y tú le dices al Señor, lo haré pero luego. Déjame atender mis asuntos, déjame atender mis cosas, pero luego te obedeceré. ¿Cómo actúas tú cuando tú le das una orden a tus hijos y tú lo necesitas ya, pero tus hijos no son inmediatos? Todos los hijos son iguales. Todos hemos sido hijos y la mayoría de los que estamos acá tenemos hijos. Entonces, cuando nuestra madre o nuestro padre nos pide que hagamos algo, que le ayudemos en algo, hijo, ¿puedes ir a comprar? Ya voy. Hijo, ¿puedes ir a comprar? Ya voy. Hijo, ¿puedes ir a comprar? Te dije que ya voy. No hay una inmediatez, no hay una prontitud, una respuesta. ¿Ah? Ayer necesitábamos algo en la casa, yo fui a hacer unas compras, pero donde fui no había, y yo le dije a mi esposa, compré todo, pero faltó esto. Bueno, uno de los muchachos que vaya. Voy a exponer a mis hijos, ninguno fue. Entonces luego fui yo sin ningún problema. Entonces, ¿y el papá dónde está? Fue a comprar. Pero si yo iba a ir, a veces lo que se necesita no es que hagas, sino la inmediatez. Y en el llamado del Señor es imperativo para nuestras vidas, no lo que tú haces, sino en el momento en el que tú respondes a lo que Dios te está demandando. Amén. Somos tardos, somos lentos para responder, no somos inmediatos a lo que el Señor nos demanda. Sabemos, conocemos la palabra. En lo que acabábamos de hablar, sabemos de que el diezmo es del Señor, pero no somos inmediatos. Entonces, Dios no puede hacer de nosotros quien quiere Él que nosotros seamos, porque venimos a Él y le obedecemos a Él y le respondemos a Él luego. ¿Aló? Entonces el Señor le dice, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Lo más peligroso en el llamado del Señor es lo que tú estás haciendo ahora. Aquello que tú estás haciendo y posterga al Señor. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Todo se desarrolla en esta dinámica del luego. Vamos al capítulo 3 de Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él
para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. El Evangelio de Marcos es un evangelio muy particular, porque nos muestra a Jesús de otra faceta. En la palabra del Señor, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, muestran a Jesús en cada uno en distintas facetas. En Mateo nos presenta a Jesús como nuestro Salvador, que es Rey. Nos muestra un Salvador Rey. En Lucas, el escritor nos muestra al Salvador hombre. Amén. Y en Juan se nos muestra y se nos expone allí al Salvador Dios. Pero en Marcos, nuestro Salvador no es rey, no es hombre y no es Dios. Entonces, como que el Evangelio de Juan rompe todas las expectativas en lo que se vienen desarrollando o se desarrollaron los demás evangelios. Porque en Marcos se nos presenta a nosotros a un Salvador servidor, a un Salvador esclavo. Cuando tú analizas el Evangelio de Marcos, tú no encuentras que se mencione allí la genealogía de Jesús, como en algunos otros evangelios. ¿Por qué? Porque la genealogía de un esclavo no tiene valor, no tiene importancia, no tiene trascendencia. ¿Quién es el padre? ¿Quién es la madre? ¿Quién es la familia de un esclavo? No tiene valor, porque es esclavo. Entonces Marcos nos presenta al Señor desde otra panorámica, desde otra perspectiva. En Marcos nosotros no podemos ser impresionados por las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, como lo encontramos en los otros evangelios. En Marcos no encontramos enseñanzas impactantes que hay en los otros evangelios que el Señor le transmitió a sus discípulos. Porque lo que hace Marcos es presentarnos y exponernos de una manera más detallada acerca de los hechos, de los acontecimientos y de las acciones que hizo y que realizó Jesús. Marcos es conocido como el Evangelio de Jesucristo. Y cuando hablamos de la palabra o del nombre Jesucristo, estamos considerando las dos naturalezas del Señor. La naturaleza divina en primer lugar y la naturaleza humana. Porque hay algo que nosotros debemos saber y entender, es que en el Señor existió y el Señor vivió en dos naturalezas. El Señor tuvo en su vida terrenal dos naturalezas. En Él estaba la naturaleza humana y también estaba la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús, nos expone la vida de Jesús desde la perspectiva, desde la experiencia de la humanidad de Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? ¿Cuáles fueron los hechos que Jesús realizó estando aquí en la tierra? Entonces, a lo largo del Evangelio de Marcos no vamos a ver las enseñanzas de Jesús, primeramente, sino los hechos, las cosas, los acontecimientos que cumplió Jesús en su vida natural.
Esto es lo que nosotros debemos considerar en nuestras vidas. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, en mí está la divinidad de Dios. Diga, en mí está la naturaleza divina y eterna, pero también tengo una vida terrenal. Amén. Usted no está en el cielo, usted está en la tierra. O sea, la condición en la cual estamos hoy día nosotros es la misma condición en la que vivió Jesús hace 2000 años atrás. En un cuerpo natural conteniendo toda la naturaleza celestial, pero con experiencias terrenales. Amén. Ahora, el punto es este: cómo nosotros dispensamos la divinidad de Dios que hay en nosotros en esta vida cotidiana, en esta vida natural, en esta vida terrenal. Cómo dispensamos nosotros nuestra vida sobrenatural, impartida, manifestada dentro de nosotros por medio del Espíritu. Cómo nosotros dispensamos la vida del Cristo que nos habita en esta vida natural. Ese es el punto. Entonces, en el Hijo de Dios estaba toda la plenitud del Padre, toda la divinidad del Dios Todopoderoso. Pero el Señor tenía una vida terrenal y natural como todos nosotros. Amén. Hay algo que nosotros debemos considerar, amada iglesia. Y es que nosotros no podemos separar a Jesús como dador de vida, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como la luz de los hombres, de su obra gloriosa y maravillosa. Nosotros no podemos separar la vida de Dios de las obras que provocó, que produjeron, que realizaron esa vida. Porque Jesús, no por ser el Hijo de Dios, vivió separado de las obras. Entonces ocurre algo, está aconteciendo algo en la realidad de la iglesia y necesitamos ser recuperados para esto. En que estamos tan llenos de la vida sobrenatural de Dios, estamos tan llenos del conocimiento de Dios, estamos disfrutando de una palabra de revelación tan extraordinaria como nunca antes la hubo y quizás no la habrá jamás, pero estamos careciendo de la vida práctica. Hay un desequilibrio, hay un desbalance en nuestras vidas. Es que lo que tenemos, lo que vivimos, lo que recibimos y lo que portamos no se condice con la vida que llevamos. La palabra que se nos imparte es tan rica de Dios, es tan llena de Dios, pero se está muriendo en nosotros la divinidad. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida que manifestar y no tenemos una vida que expresar. Podemos orar revelación cuando oramos. Las veces que podemos hablar y se nos permite hablar, podemos hablar tremendas verdades. Pero estamos restringidos en nuestra vida natural a pequeños momentos, a pequeñas instancias. Y podemos darnos cuenta de que el resto del día, el resto de la semana, el resto de los días del mes, carecemos de una expresión de vida. Y algo que he venido anunciando, repitiendo en estos últimos semanas, días y meses, es que el peligro que tenemos de recibir esta tremenda revelación del nuevo pacto es que se transforme en información, se transforme en teología, se transforme en doctrina, se transforme única y exclusivamente en materia almacenada y archivada dentro de nuestro disco duro interior y no sea traducida en una vida práctica. ¿Qué es lo que hace Marcos? Marcos no tiene grandes enseñanzas, pero lo que tiene es la realización,
es la concreción de la vida práctica de Jesús. Porque no podemos separar la vida sobrenatural de lo cotidiano. En ti hay eternidad, en ti hay divinidad, en ti está la gloria de Dios, en ti habita el Hijo de Dios. Pero tienes un cuerpo natural, terrenal. Vivimos en un mundo físico, en un mundo natural, donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay gente que se muere sin el Señor. Lo que tenemos que saber es que donde hay vida de Dios, hay obras de Dios. Y donde hay obras de Dios es porque hay un Hijo de Dios manifestando la vida que porta. Estamos acá. Toca al que está a su lado, dígale, donde hay vida de Dios, están las obras de Dios. Donde están las obras de Dios es porque está presente alguien con la vida de Dios. O sea, tú no le puedes decir a alguien que no tiene a Dios que haga el propósito, que cumpla la palabra. Cuando a ti te cuesta cumplir la voluntad de Dios, es porque en ti todavía no está manifestada la vida. Cuando tú tienes esas luchas en tu interior para obedecer, es porque careces de la vida. Dígame, no diga yayay. Y si no está la vida, entonces ¿qué está? La muerte. Lo que podemos ver en Marcos es que allí está presente la obra de Jesús. En Juan encontramos allí que Jesús está como vida. Pero también tenemos que estar convencidos que donde hay vida de Dios, están las obras de Dios. Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y tú a lo largo de todo el Evangelio de Juan encuentras la vida. Yo soy la vid verdadera. Si mi palabra permanece en él, toda la dinámica de Juan se trata de la vida. Pero Marcos tiene las obras que son acordes y que son proporcionales a esa vida. ¿De qué nos sirve tener a Cristo como vida si no realizamos las obras de esa vida? ¿Estamos acá? Porque donde está su vida están sus obras. La vida es poco provechosa si no hay una manifestación de esa vida. De nada nos sirve tener la vida. De nada te sirve si no hay obras que justifiquen esa vida. Entonces, si yo tengo la vida de Dios, entonces yo cumplo, yo obedezco lo que Dios demanda. En Mateo 7:16 al 20, Mateo dice una gran verdad. Dice que la vida es justificada por sus frutos. Amén. Dile al que está a tu lado, la vida es justificada por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. A nosotros no nos sirve hacer grandes y largas oraciones si no tenemos frutos.
producto de esa vida que decimos tener y que nos jactamos de tener. Amén. No hay ninguna diferencia entre nosotros y un religioso si no tenemos frutos, si no tenemos obras. A mí me llama mucho la atención cómo gente religiosa critican a otros, cómo gente, algunos nos critican porque no guardamos el sábado. Y te dicen aquí en la Biblia dice guardar el sábado y nunca han ganado a uno. Diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, es tremendo. Cómo es fácil caer en la religión. Cómo es fácil caer en el error, en el engaño, en la muerte de la religión. Pero sabemos, leemos, estudiamos, recitamos versículos bíblicos al revés y al derecho, pero nunca hemos ganado uno, nunca hemos cumplido la palabra, pero nos sentimos con el derecho, con la libertad de poder condenar y criticar a los demás. Dile al que está a tu lado, nunca tu justicia será mejor ni mayor que la de otros si no tiene frutos. Si hay algo que nosotros nunca podemos desconocer, es que la vida del Señor siempre estuvo llena de frutos. Y esto es lo que tenemos que aprender de Él. Es que la vida que en Él había, bajo ninguna circunstancia podía ser ocultada. Porque la vida que en Él estaba, siempre estaba en una constante manifestación. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo Jesús vino al mar de Galilea, o vino junto al mar de Galilea. Diga conmigo Galilea. Galilea era una ciudad despreciada. Cuando tú estudias el trasfondo de Galilea, Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. Galilea no era considerada a la estatura, al nivel, al rango de Jerusalén. Jerusalén era la capital. Jerusalén era la capital de la fe. Jerusalén tenía el templo. Pero nadie iba a Galilea porque era una ciudad gentil. No era conocida por su templo, no era conocida por la fe. Nadie iba a Galilea porque era gentil. Pero Jesús inició su ministerio en Galilea. Cuando Jesús quiso comenzar a ganar a sus discípulos, vino a Galilea. No fue a Jerusalén, fue a Galilea. Diga conmigo, a los gentiles. Aquellos comunes, aquellos vulgares, aquellos corrientes, aquellos en los cuales nadie había puesto sus ojos, aquellos que no eran considerados, aquellos que no eran estimados, aquellos que para la religión no tenían un valor, un peso, una importancia o un significado. El Señor nos está ministrando en el trabajo de las casas iglesias, en el poder que hay en los grupos pequeños. La pregunta es, ¿a quién estamos yendo? ¿A quiénes estás acudiendo? ¿Estás yendo a Jerusalén, donde están los grandes centros de la fe, donde están los grandes templos? ¿O estamos yendo a los lugares donde está la gente común y corriente, donde está la necesidad real? Donde está aquella gente que nadie pone un peso por ellos. Entonces, Galilea era despreciada, Galilea de los gentiles. Juan el Bautista había iniciado el ministerio de la predicación del Evangelio
en Jerusalén, junto al Jordán. Diga conmigo, en el Jordán, en Jerusalén. El inicio de la predicación del Evangelio lo hizo Juan. La predicación del Evangelio tiene que ver no con lo que tú dices, sino que tiene que ver con Cristo. Diga conmigo, el Evangelio es Cristo, siendo expresado y manifestado. Esa es la predicación. Entonces, el inicio de la predicación del Evangelio lo inició Juan, en Jerusalén, junto al Jordán. Y allí vino Jesús a ser bautizado por Juan en el Jordán. El problema es que el mensaje, el anuncio de Juan fue rechazado. Juan fue arrestado, fue decapitado. Entonces, los grandes centros de la fe rechazaron la predicación. Y Jesús vio muy bien esto. Dijo, en Jerusalén están rechazando a los que son enviados. Están matando a los que son enviados. Están cortándole la cabeza a los profetas. Jesús dijo, Jerusalén, que matas a tus profetas, que desprecias, que desechas a los que te son enviados. ¿Cómo quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos debajo de su falda, pero no puedo porque no estás dispuesta? ¿Dónde fue Jesús? ¿Fue a Galilea? ¿A dónde fue? Junto al mar. ¿A quién fue? A unos pescadores que estaban allí. Pero todo esto tiene un significado, porque todo el ministerio de Jesús comienza en el Jordán. Diga conmigo, en el Jordán. ¿Y qué es el Jordán? El Jordán es la muerte, es la sepultura, pero también es la resurrección. Y luego de haber estado, luego de haber pasado por el Jordán, Jesús va a Galilea. Porque aquí hay algo importante. Nosotros no podemos desconocer de que todo el ministerio de Jesús se desarrolló en muerte y en resurrección y vida. Jesús ya estaba crucificado, no cuando fue a la cruz. Jesús ya había sido crucificado, ya había sido sepultado y resucitado cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces, todo el ministerio de Jesús, desde que comenzó a la edad de 30 años, fue muerte, resurrección y vida. ¿Cuántos dicen amén? En Galilea de los gentiles no habían templos. Dijimos que era una ciudad menospreciada por la religión, por la tradición. Y todo lo que representaba Jerusalén había despreciado el evangelio predicado inicialmente por Juan el Bautista. Anote esto, porque esto es importante. Todo lo que el Señor hará en nosotros no va a ser en los grandes templos. No va a ser en los grandes centros de la fe. El Señor lo va a hacer en lugar de gentiles. ¿Sabe dónde están los gentiles? Aquí no están los gentiles. Los gentiles están en las casas. Los gentiles están en las calles. Los gentiles están en los templos. Los gentiles están en los parques. Todo lo que el Señor hará a través de nosotros será fuera de la tradición. Será fuera de todo lo que es reconocido. Fuera y aparte de todo lo que tiene una reputación y un aparente nombre. Lo que el Señor va a hacerlo fuera de los templos. Lo va a hacer aparte de la religión. Hermanos, todo el trabajo de la predicación, todo el ministerio del Evangelio, lo inició Juan el Bautista. Pero cuando tú ves a Juan el Bautista no entraba en el parámetro de nadie que fuese considerado como profeta, como sacerdote
o como predicador. Dice que vestía piel de camello, comía miel silvestre y se servía langosta. ¿Mm? Las pieles de camello eran repudiadas, eran inmundas. Entonces, nadie quiere escuchar a alguien que no está vestido con vestiduras sacerdotales. ¿Mm? Aparte, Juan el Bautista era sacerdote. Pero todo el ministerio de Juan el Bautista no fue desarrollado en el templo, sino que fue desarrollado en el desierto. Estamos acá. Entonces, todo el anunciado de la predicación tiene que ser en una nueva forma de vida, fuera de la cultura religiosa, fuera de los estándares que espera la sociedad. Nadie espera un predicador con jeans, porque el estándar, el estereotipo es un predicador, es un pastor con terno y corbata. ¿Mm? Pero Juan el Bautista se levantó a predicar vestido de piel de camello. Un día de estos me voy a aparecer acá vestido de piel de camello. Que todo lo que el Señor va a hacer, lo va a hacer fuera, diga conmigo, fuera de los estándares de la religión, de lo aprendido, de lo conocido, de lo cotidiano, de lo ya hecho. Levanta tu mano acá y diga conmigo, debo estar listo, preparado y dispuesto, porque Dios lo va a hacer conmigo. Amén. Amado, tú no respondes al estereotipo del mundo, no respondes al estereotipo de la religión, de la tradición, pero sí respondes al mandamiento divino. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Dios lo hará, Dios lo iniciará todo con los gentiles. Entonces la palabra dice que Jesús andaba junto al mar de Galilea. Y dice que allí vio en el mar de Galilea a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dice, y dejando luego las redes les siguieron. En Marcos capítulo 1, 19, 20, dice, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaba las redes, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Amén. Entonces Jesús inició con hombres pescadores comunes. Cuando tú lees y cuando tú estudias la palabra del Señor y ves de que se te aparece un perfecto desconocido y te dice, deja lo que estás haciendo, porque yo haré de ti pescadores de hombres. Esto es un relato incoherente. No tiene sentido. Deja lo que estás haciendo. Amado, tienes que estar preparado. Porque Dios te va a llamar de lo que tú estás haciendo, pero Dios no te va a dejar que tú sigas y que tú permanezcas en lo que estás haciendo. Que Dios te va a sacar de lo que tú estás haciendo para que hagas lo que Él está haciendo. No sé si me está entendiendo. ¿Mm? Dios te va a apartar de tus labores para que hagas su obra. Dios te va a separar de tu trabajo para que hagas la compleción de su obra. Estamos acá. O sea, esto es incoherente. Deje las redes, deje los barcos, deja la pesca, deja tu empresa,
deja tu negocio, deja lo que estás haciendo, porque lo que yo voy a hacer de ti será pescadores de hombres. Wow. El llamado de Dios es poderoso y es profundo y requiere radicalidad. ¿Mm? Diga, ay, ay, ay. ¿Mm? Porque Dios no te quiere a parcialidad. Dios te quiere completo. Lo más tremendo es cuando tú quieres ofrecer un servicio a Dios, pero no completo. Un servicio incompleto, parcial. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo un hombre ocupado en lo suyo, trabajando, laborando en lo suyo, va a dejar sus redes, va a dejar su labor y seguir al Señor para que sea un pescador de hombres? ¿Hay alguien acá hoy? ¿Cómo? Marcos 3, del 13 al 14, decía algo poderoso. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La iglesia no comenzó el día de Pentecostés. En Pentecostés se cumplió lo que el Señor le había dicho a Pedro cuando lo llamó: haré de ti pescadores de hombres. La iglesia comenzó cuando el Señor salió a laborar. La iglesia comenzó cuando el Señor salió a predicar junto al mar de Galilea a los 30 años. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Cuando el Señor conectó con esos simples pescadores en el mar de Galilea. Y cuando el Señor los llamó y los tomó, nunca más los dejó. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el Señor llamó a estos hombres comunes y los apartó? Por el simple hecho de pasar tiempo con ellos. El Señor no los mandó inmediatamente a predicar. El Señor no los necesitaba todavía para su tarea. Pero lo que sí necesitaba el Señor era tratar sus vidas, procesar sus vidas. ¿Qué necesitaban primeramente estos hombres comunes? Ser tratados. ¿Y qué hizo el Señor durante 3 años y medio con estos pescadores que eran rudos? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de conocer a un pescador. Dice la palabra del Señor de que Pedro era conocido como Simón el Cenote. O el celote, perdón. ¿Qué es lo que es un celote? Es un extremista, es un fanático, es alguien agresivo, es un subversivo. Es alguien que sale a quemar micro, a tirar piedra, a poner barricada, un celote. El presidente del sindicato, el que levanta el puño izquierdo arriba y dice: vamos, compañero, vamos, la lucha, ahora y siempre, ahora y siempre. Eso es un celote, un comunista de tomo y lomo. Alguien que se opone al sistema, a lo que está establecido, alguien que se levanta contra el gobierno, pero un fanático. Entonces Jesús necesitaba tratar con el celote y hacerlo apropiado para su tarea. ¿Cómo Dios va a tratar nuestras vidas para el trabajo de las casas,
para la consumación de la predicación del Evangelio del Reino si tu vida no es tratada? ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a usarnos en las casas si nosotros no somos inmediatos en responder a su llamado? Porque Dios te va a hablar a tu espíritu. Dios va a hablar a tu mente para que tú no vayas en tu palabra, en tu entendimiento, en tu conocimiento, en tus dominios, para que tú no vayas a tu manera, en tu humanidad y en tu carnalidad a ministrar una casa. Lo que Dios necesita es apartarte, tratarte, que tú padezcas para poder usarte. Entonces tú no puedes entender esto todavía porque tu mente no está conectada al llamado del Señor. Porque tu mente está ocupada tejiendo, remendando tus redes. Tu mente todavía está conectada contando tus peces y reparando tu embarcación para poder salir nuevamente de noche a pescar. Entonces primero Dios necesita tratarte, separarte de lo cotidiano en lo cual tú te encuentras, en lo tuyo, en tu labor, en tu actividad, para que Dios pueda cargarte con su palabra, para que Dios pueda imprimirse en tu vida interior. ¿Hay alguien aquí? ¿Sabes qué? Tú puedes decir lo siguiente. ¿Y por qué el pastor no trabaja? ¿Por qué el pastor no vuelve a la oficina a trabajar como era antes? Yo tenía una economía espectacular hasta hace casi 2 años atrás. Pero mi mente estaba ocupada en los asuntos terrenales. Mi mente no estaba dispuesta a recibir la instrucción del Señor. ¿Aló? Hay una gran diferencia. Pero para la tarea, Dios necesita mentes, Dios necesita gente desocupada. Entonces yo ahora me pongo en la situación y yo digo, Señor, las finanzas no me alcanzan. Mi esposa tiene un trabajo, pero no es suficiente. Hoy día pasamos más penuria de lo que tú crees. Y constantemente el enemigo me dice, vuelve a las barcas. Y viene la palabra del Señor. Y tú te enfrentas a esto. ¡Wow! Y viene la palabra del Espíritu y te dice, los discípulos estuvieron desempleados y desocupados, padeciendo al lado de Jesús por más de 3 años y medio, aprendiendo en el proceso, viendo lo que el maestro hacía. ¿Aló? Aprendiendo de su Señor, recibiendo la instrucción del Todopoderoso. 3 años y medio para que en el día de Pentecostés el celote se levantara, predicara y 3,000 se convirtieran. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Aló? Dile que está a tu lado, Dios lo va a hacer en la medida en la que tú comiences a desconectarte de lo que estás haciendo. Yo me salí de la empresa y me salí con una caja chica de ahorros y pude estar unos cuantos meses bien, pero luego todos tus recursos se agotan. Porque Dios te tiene que llevar a entender de que tu llamado debe ser radical. Porque si no, si tu mente está ocupada en muchas cosas,
Si tu espíritu está atendiendo demasiadas cosas, ¿cómo tú vas a proveerle de vida a la gente que Dios ponga delante de ti? Es imposible. ¿Estamos acá? Diga conmigo, esto no es a la manera de Dios. Esto tiene que ser completamente Dios. Porque tú puedes tomar la forma, los principios, los modelos de Dios, pero los principios de Dios funcionan con la vida de Dios. Tú quieres aplicar los principios del reino con una vida natural. No es así. Entonces, aquí quiero llegar a esto. Como dijo nuestro buen amigo Fabián Liendo, ¿cuál es el abordaje? Segunda de Corintios 4, 7 al 12. Deme unos minutos más y termino. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. Que estamos, y mira, estaban los gatos peleando en el techo de mi casa. Y me levanté, me puse el pijama de polar, 2 pares de calcetines, una bandana en el cuello, un gorro. Me monté mi polerón peludito para el frío. Y Dios me dice esto: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Sabes por qué nuestra iglesia no es numerosa? Hermano, yo he experimentado las 2 partes del ministerio. En Ecuador llegamos a pastorear, no fuimos muchos, pero pastoreamos nuestro mejor momento, 250 personas congregadas. Pero mi mensaje era otro. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te llamó para grandes cosas. Si usted ha visto alguna vez a la gente cuando los pastores predican y la gente se levanta de su silla y le traen dinero a los pies del predicador, mi esposa la tengo en primera fila, a nosotros no nos sucedía eso. Nos traían cheques, cientos de dólares a nuestros pies, a veces miles de dólares a nuestros pies. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar a lugares. Pero no había cruz, no había muerte. Está mi hijo acá. Entonces, cuando yo predicaba de prosperidad, de abundancia, automáticamente la gente se paraba y traía ofrendas a nuestros pies. Hermano, de verdad que es cierto. Cuando hablábamos ese mensaje sin cruz, ¿sabes lo que sucedía en nuestras casas? Nosotros llegábamos a casa, salíamos con mi esposa y llegábamos a casa, abríamos la puerta. ¿Y qué suena debajo de la puerta? La gente nos iba a dejar los diezmos debajo de la puerta. Pero no había cruz, no había muerte. Ahora que predicamos la cruz, ahora que predicamos la muerte, es otra historia. Si tú vas a la iglesia donde se habla de prosperidad, de milagros, están repletas, pero no hay cruz. Predícales la cruz a la gente y verán cómo se van de la iglesia. Porque la mayoría de la gente que están dentro de las iglesias
no han sido crucificadas, no están muertas. Ve sus redes sociales. Ve de lo que viven, ve de lo que hablan. Se ofenden por todo, se sienten por todo. Vanidad. Comparte con ellos un instante y verán lo muertos que están espiritualmente. Estamos acá. No tienen nada del Señor. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Tengo a Abel y a Cintia, que son miembros de esa iglesia. No sé si ellos se recuerdan de aquello. No, eran pequeños. ¿Mm? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amados, quiero que retenga este versículo que viene a continuación en su espíritu. Porque esta es la verdad del Evangelio. Esto es a lo que el Señor nos ha llamado. Y te está predicando a alguien que en menos de 10 años, en una iglesia maravillosa pastoreada en Ecuador, de la cual yo me siento orgulloso, pero llegó un momento donde yo le dije al Señor, Señor, si esta obra la iniciaste tú, a pesar de nosotros, aunque nosotros no estemos, esta obra continuará. Pero si esta obra no la iniciaste y no laboraste tú, va a desaparecer. Gracias al Señor, ya han pasado 20 años, la obra sigue, no en los números que habían anteriormente, pero prosigue. Lo que era de Cristo, lo que era de la carne no prevaleció. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Ah? Entonces, yo puedo dejar de predicar lo que hablo y la iglesia se va a llenar. Porque si hay algo que sabemos hacer muy bien es manipular emociones, sentimientos, afectividad. Sabemos muy bien. Hay una delgada línea entre la manipulación y la unción. Y para eso los pastores y los predicadores la conocemos y la sabemos muy bien. Como alguien dijo en la escuela del Nuevo Pacto, sabemos qué teclas tocar. Si queremos que la gente llore y pase adelante, lo sabemos muy bien, pero Dios nos libre. Versículo 12, porque esto tiene que ver contigo y con nosotros. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Sabes por qué el Señor llamó a los apóstoles? ¿Por qué salió junto al mar de Galilea a buscar a hombres para matarlos? Porque en alguien tenía que actuar, operar la muerte, para que en Pentecostés se manifestara la vida. Cristo tenía que ser expuesto, muerto, sacrificado, para que en nosotros pueda manifestarse la vida. Si vamos a trabajar en las casas iglesias, tenemos que estar dispuestos, amados y amadas, de que en nosotros actúe la muerte, para que la gente pueda manifestarse la vida. Si tú tienes planes y tienes todo preparado, todo dispuesto en tu mente, ¿cómo lo vas a hacer después? Déjame decirte, Dios te va a matar a eso.
prepárate. Prepárate. Porque Dios te va a usar para vida. En ti va a operar el ministerio de la vida. Pero primero tienes que morir. Dios te va a sacar de una mente atormentada, de una vida ocupada como lo hizo conmigo y lo está haciendo. A mí cada vez que pueden me contactan de la oficina para que vuelva a trabajar. Y mis problemas financieros se acabarían inmediatamente, en una semana. Pero ¿qué vida te entrego a ti? Soy responsable de tu vida. Entonces tengo que morir para que tú recibas la vida. Toca al que está a tu lado y dile, tú también tienes que morir. Vamos, dile, abrázalo, dile, tú también tienes que morir. Los apóstoles no llevaban una vida gloriosa. Todos los apóstoles tenían una vida crucificada. Una vida molida. Isaías 53 dice que el Señor fue molido por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Dile al que está a tu lado, tú también estás siendo molido. ¿Quieres que te diga algo? Ustedes me están moliendo. Wow, algunos de ustedes me están moliendo. Dile al que está a tu lado, dile, tú estás moliendo al pastor. Desgraciado. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Wow. Dile, ¿cómo quieres tú ser de vida para otros si no estás dispuesto a morir? Amén. Señor, nos has dado esta mañana hasta por debajo de las muelas. Yo he hablado la palabra, ahora que tu palabra y tu espíritu produzca el fruto, el efecto por el cual ha sido enviada. Tu palabra no vuelve vacía. Y tú me has cargado esta semana con esta palabra, esta carga en el espíritu, y la he soltado, la he lanzado, para que tu obra y tu espíritu trabaje. No trabajamos en la euforia, no ministramos la emoción, la emotividad de la gente, sino al espíritu. Y oro, Señor, para que seamos prontos y no tardos en responder a tu palabra, a tu llamado, Señor. Porque de cierto, si tú nos has llamado y nos has escogido, no descansarás y no te detendrás hasta que tu voluntad sea consumada en nosotros, Señor. Estamos, Señor, expuestos a muerte, expuestos a muertes. Cada día en nosotros opera la muerte del yo, la muerte del alma, para que a través de nosotros se manifieste la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí hay padres, aquí hay madres, aquí hay hijos, aquí hay esposas, esposos. Aquí hay hombres y mujeres que debemos y deben morir a su vida natural, a su vida temporal, a su vida terrenal, para que en ellos opere tu vida sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, oprimidos, pero no ahogados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Amén. Póngase de pie, iglesia. Salga de su lugar. Dele un abrazo
un beso santo a más de alguien. Que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición servirle esta mañana. Que la palabra del Espíritu sea improntada, manifestada, derramada en ustedes. Que tengan una semana gloriosa. A quienes están conectados y conectadas, les bendecimos. Nos vemos mañana a las 5:30 de la mañana, hora Ecuador, 6:30 de la mañana, hora chilena, y a las 7 de la tarde, discipulado, hora chilena y ecuatoriana, 6:30 de la tarde. Un abrazo a todos, les bendecimos. Amén.